Good morning, good afternoon, good evening. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar ya en unos minutos. Solo estoy esperando a que algunas personas entren. Great. Welcome everybody. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Divya Matthew y yo soy la directora de Políticas y Defensa en Women Deliver. Muchas gracias por unirse a nosotros el día de hoy para hablar acerca de la planeación familiar en un clima de crisis, construyendo resiliencia para mujeres y niñas. Así que quiero darle la bienvenida a todas las instituciones representantes al Centro de Recursos de Mujeres de Asia-Pacífico y también a la Oficina de Desarrollo del Gobierno de Inglaterra, Naciones Unidas, Población y Mujeres o Women Deliver. Antes de que empecemos, vamos a hablar de algunas cosas administrativas. Primero que nada, queremos decir que estamos grabando este webinar y vamos a tener interpretación simultánea en inglés, francés y español. Así que si por favor pueden seleccionar el globo terráqueo que está hasta abajo de su pantalla y seleccionar el idioma de su selección. Así que por favor también pongan sus preguntas en el área de chat o de preguntas y respuestas y también por favor traten de participar de manera respetuosa para que todos puedan tener una buena experiencia en línea. Para cualquier problema técnico, por favor contacten a Sofía Hegerman en el 2030, Sofía Oni, si puedes poner por favor tu correo electrónico en la sección de chat. Este evento está llevando a cabo en el aniversario de mujeres y es la reunión más grande de mujeres e igualdad y empoderamiento. Y esto es para conseguir igualdad de mujeres y niñas en el contexto de cambio climático y reducciones de políticas de programas. Así que la meta obviamente es seguir adelante con la conversación entre el cambio climático, igualdad de género y también derechos de salud reproductiva, incluyendo planeación familiar. Nosotros vamos a lanzar esta estrategia de respuesta y emergencia en el 2030, incluyendo a todas las organizaciones de derechos de mujeres, igualdad y también hacer compromisos y fortalecer acciones colectivas, incluyendo la planeación familiar para poblaciones que han o van a ser afectados por crisis como la pandemia de COVID. En la agenda, nosotros vamos a dar la bienvenida de la jefa de la Junta Directiva del Gobierno, Mereseni Rakota, y también una sección de panel y también una conversación muy interesante acerca de la estrategia de respuesta de emergencia. Y luego va a cerrar Chris Carter, que es el director del Departamento de Desarrollo Humano. Y ahora le quiero dar la bienvenida a la honorable Mereseni Rakota. Gracias, Divya. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como Divya dijo, yo soy Mereseni Rakota, la directora del programa de liderazgo y jefe de la Junta Directiva de F2030. Y en el área de Asia-Pacífico, yo sé que hay obviamente problemas de cambios climáticos que ponen en peligro a muchas comunidades de mujeres y niños. Las niñas se llevan
las niñas son sacadas de la escuela y hay desastres naturales que tienen que abordarse en cualquier tipo de solución climática y también programa de emergencia. Sin embargo, todo esto impacta a la gente en general cuando se hacen estos planes y la reunión de hoy es para hablar acerca de las mujeres y cómo son afectadas hasta el día de hoy. Se estima que 3 millones de personas han huido de sus casas en Ucrania y los efectos también de cambio climático y desastres naturales. El número de gente que ha tenido que salir de sus casas, ya sea en Polonia o en alguna isla pequeña por el cambio climático, porque ha subido el mar. Necesitan también acceso a seguros médicos. En el 2017, reconocimos que para muchos países los compromisos para incrementar la ayuda en caso de una crisis humanitaria debería de incluirse en planes de emergencia y preparación y desde ese entonces hemos trabajado con los gobiernos para incluir programas de preparación de emergencia dentro de los compromisos. Y estos países tienen que concentrarse en esta preparación de emergencia porque solo 20% de estos incluyen elementos de preparación de respuesta a emergencias. Y ahora nosotros vemos con gusto que han habido muchos compromisos y asociaciones que incluyen este lenguaje, pero comprometerse a la acción es solo el principio. Debemos de trabajar con gobiernos nacionales para asegurarnos de que se puedan cumplir estas metas y los grupos de sociedad civil tienen que seguir trabajando y asociándose con jóvenes que pueden estar en riesgo en crisis humanitarias y que hay mucha necesidad de planeación familiar y que tienen obviamente mucho riesgo, ya que ellos o ellas sufren de todo esto. Las conversaciones que vamos a llevar el día de hoy en esta reunión no va a ser la última. Primero vamos a escuchar acerca de varias personas que están trabajando en cambio climático y planeación familiar y vamos a compartir por primera vez el plan de emergencia y solución y vamos a hablar acerca de la red de apoyo a nivel mundial que va a seguir trabajando. Este trabajo es más importante hoy que nunca, ya que vemos más desastres naturales en el mundo entero y el mundo se está recuperando de una pandemia global y obviamente hay muchos problemas políticos alrededor del mundo. Gracias. Vamos a empezar. Muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias por su liderazgo, Mercedes Racuita, y también por su liderazgo con FP 2030 y que los compromisos estén centrados en cuanto a planeación familiar y respuesta a emergencias. Los compromisos son solo el principio, pero es importante implementar esto y hacerse responsables como grupos de sociedades civiles y asociarse con los jóvenes para estar listos y resilientes, ya que muchos de ellos sufren. Ahora vamos a empezar con la conversación de las panelistas que tenemos el día de hoy. Y primero que nada, ¿cuál es el papel? Porque no se ha llevado a cabo esto a pesar de la evidencia que ya hay. Y el tema ha sido evitado porque hay asociaciones negativas con planeación familiar y crecimiento de población como estrategia para mitigar este problema, pero la importancia no ha sido marcada en cuanto a las políticas y programas y de acuerdo a una encuesta en el 2021, las contribuciones a las mujeres se encuentra que solo 6 de 50 artículos hacen referencia a este tipo y también en
una conferencia del 2021 de adaptación de mujeres a estos problemas, vemos que muy poco se habla de esto, pero hemos visto que esta conversación está progresando y los defensores quieren tomar acción y también abordar este problema. Y también hemos visto que ha surgido cada vez más la coalición de más de 60 organizaciones civiles de derechos humanos, cambio climático y planeación familiar que están tratando de coordinar esto para progresar en cuanto a la igualdad de mujeres y cambios climáticos. Nosotros hemos hablado de estos problemas y ahora vamos a hablar acerca de todo esto. Hemos tenido ya varios eventos hablando de distintos aspectos del liderazgo de mujeres en cuanto a estos problemas, también democracia y aplicaciones de género. Y hemos hablado acerca de esto y tenido varias reuniones. Así que, ¿cómo podemos mantener y acelerar el progreso desde el 2017 hasta ahora? Tenemos un panel compuesto de representantes de organizaciones de derechos humanos y gobiernos para decirnos qué podemos hacer. Para tener más detalles en cuanto a su biografía, por favor vayan a la página web de SPF y para presentarse rápidamente tenemos a Vipavi Shashin y también tenemos a la doctora Eupiradi Ajipi, que es coordinadora de la División de Programas de Salud, y también tenemos a Ofasi Barry, que es la coordinadora de los programas de reproducción. Así que con esto le voy a pedir a las representantes del panel que prendan sus cámaras. Aquí estoy, muy bien. Arrow is a FP 2030 commitment maker and who has been working on the Usted ha trabajado con nosotros en cambio climático y recursos humanos por muchos años en defensa y fortalecimiento de género, y con su experiencia en Asia del Pacífico, ¿qué movimientos hay en esta región y logros que han podido llevarse a cabo? Muchas gracias, Divya. Primero que nada, es un honor estar en este panel y quiero empezar diciendo algo que todos saben ahora, que el cambio climático no tiene que ver con género, pero realmente no ha sido reflejado en las políticas y las conversaciones que se han llevado a cabo, y ha sido una negociación difícil para incluir esto. Pero quiero hablar de la participación de derechos en cuanto a participación de mujeres y niñas. La participación de las mujeres para la toma de decisión en todos los países, y las mujeres y niñas no les han dado todos nuestros derechos por las instituciones de la sociedad. Las niñas y mujeres tienen derechos en el contexto de cambio climático, y este es sistémico y estructural. Y las mujeres y niñas son las más impactadas. Esto es peor en las regiones como Asia, que están en la parte delantera de la crisis de cambio climático, y de acuerdo a la IPCC en su reporte que se acaba de publicar, esto se afecta más en áreas con pobreza, desafíos políticos y escasez de recursos, y todo son problemas de la región de Asia. Y en lo que se refiere a equidad de género, Arrow ha hecho estudios en países de Asia, y lo que encontramos que cuando infraestructura vital es desintegrada por problemas de infraestructura como huaicos, también se reduce la habilidad de servicios que están disponibles como crisis o
apoyo no incluyen servicios como, y no son dado prioridad como control de natalidad o la causa, escasez de servicios es la causa número 1 de muertes. Y un impulsador de casamiento a las jóvenes de niñas aumenta el estrés y conflicto en las niñas y les hace considerar casarse más temprano. Se ha observado que el casamiento de niñas en menores de edad aumenta los problemas, problemas de salud clínicas, y también hay un aumento en el trabajo familiar y el estrés familiar, y se les obliga a salir del colegio para apoyar a la familia y suplementar el ingreso familiar. Y esto limita su acceso a la información y a la educación sexual y ambiental. Entonces, las diferencias han mostrado que el crisis climático aumenta los problemas de género y en lo que se refiere a las políticas y toma de decisiones, de que nuestros estudios muestran que es muy diversa estas en políticas específicamente con género y derechos maternos y de reproducción. Muchas veces se les salta o no se les incluye en estos derechos, y usted concluye las inequidades estructurales en lo que hace de que los derechos de reproductivos y sexualidad sean aún más desafiantes para cumplir en estos países, y en muchos países mucho antes ya son desafiantes mucho más antes de que haya una crisis ambiental. Leila ha mostrado muchos de los manera de que la equidad, justicia y derechos son afectados, causando que las personas de que tengan dificultad para tener acceso a estos derechos y también pueda alientar el matrimonio de niñas menores de edad. Ahora vamos a hablar con la doctora Gifty. Trabaja para una agencia de las Naciones Unidas para los derechos reproductivos y sexual. Trabaja con nuestros socios para adaptar estos cambios climáticos y con mujeres y niñas, y con su trabajo quizás puede compartir algunos de los derechos y los cambios que están haciendo en esta área. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad por ser parte de esta conversación. Gracias por la pregunta. Quiero alentarnos a todos a pensar no solo como los beneficios de la acción, sino cuáles son las consecuencias de la falta de acción. Creo que todos estamos aquí porque creemos mucho de que las mujeres y niñas merecen tener completa autonomía, y todos sabemos de que los derechos de salud y sexualidad es esencial para que las mujeres y las niñas vivan su potencial completo y su autonomía. Esto es algo irreversible para las mujeres, como hemos oído. En muchas veces están forzadas a la pobreza, pierden sus hogares y pierden acceso a salud sexual, incluyendo los derechos reproductivos, y no solo afecta a las niñas, sino a las mujeres en total, y afecta a familias y impide que las mujeres tengan derechos de prosperidad y seguridad. Imaginen el potencial de una generación de niñas que no van a saber lo que quiere decir quedarse en el colegio, seguir una carrera y seguir sus sueños hacia donde los lleven. Entonces tenemos que tomar acción decisiva de que las mujeres y niñas que están viviendo en áreas afectadas por crisis climática no pierdan acceso a sus derechos sexuales y de salud, incluyendo
planificación familiar. Hay que asegurar de que estén empoderadas, resilientes y puedan manejar y adaptarse a todo lo que sucede alrededor de ellas en estos áreas con desastres. No podemos perderlas. Y tenemos que anticipar las acciones que sean inclusivas para los derechos sexuales y de salud y garantizar de que el sistema apoye y cumpla estas necesidades. Las políticas y compromisos de cambio climático tienen que ser inclusivas por género y protegerlas de violencia por género, igual que los gobiernos deben apoyar con sus presupuestos. Y sí, esta es una inversión continua que tiene que seguir para apoyar a las mujeres con el impacto climático, para garantizar de que se mantenga el derecho de salud y sexualidad hasta las áreas más vulnerables. Del 2022 al 2025 hemos propuesto valor a cambio climático y tomando acción para fortalecer la resiliencia al cambio climático con apoyo en las áreas humanitarias que apoyan unas respuestas adaptivas al cambio climático, y esto incluye nuestra respuesta a crisis como la pandemia de COVID de 2019, Afganistán, Etiopía, Ucrania y las poblaciones refugiadas. Hemos podido cumplir las necesidades de las niñas y mujeres. Damas y caballeros, tenemos que desafiarnos a buscar soluciones que cumplen las necesidades de las poblaciones en crisis y garantizar de que invertamos en las áreas que causan vulnerabilidad sistémica y invertir en mujeres y niñas empoderadas para crear resiliencia en nuestras comunidades y cumplir con una adaptación climática. Hay una serie de políticas de que pueden ayudar a estas crisis en muchos países y ayudar a mujeres y niñas que están afrontando estas crisis. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad. Gracias, doctora Glory. Sí, tenemos que afrontar esto, no solo para afrontar la realidad, sino para amendar las consecuencias de la falta de acción. Hay muchas estrategias, inversiones, datos de investigación que podemos aprender, y estamos anticipando la implementación de su propuesta. Y ahora me gustaría invertir tiempo de cómo se actúa cuando lo que se refiere a diseño e implementación de unas políticas nacionales y programas nacionales. Como la Missouri Riquita mencionó en sus comentarios, en el 2017 hemos cultivado FP 2030, ha creado muchas respuestas humanitarias globalmente y nacionalmente. Un socio no es suficiente. Y doctora, nos gustaría oír más sobre UNICEF apta a sus estrategias para derechos de salud y de reproducción que estén disponibles y las poblaciones que están siendo afectadas por crisis. ¿Cómo nos puede responder, cómo el trabajo que están haciendo puede ayudar a una respuesta mejor y cómo está siendo incluido? Comme tout le monde, le Burkina Faso, le système de santé du Burkina Faso est confronté à plusieurs crises. Ce sont vraiment des crises sécuritaires liées aux conflits communautaires, des crises, des catastrophes naturelles qui entraînent donc des déplacements de population qui nécessitent bien sûr une action concertée pour maintenir les acquis en matière de santé sexuelle et reproductive, en matière de planification familiale.
Et il faut dire donc que pour ce faire, cette crise sévère sécuritaire a eu des conséquences, notamment la fermeture de certaines formations sanitaires, jusqu'à 2% des formations sanitaires environ, également un grand nombre de personnes déplacées internes, plus de 1,5 million de personnes déplacées internes, dont plus de 52% des femmes. C'est dire donc l'intérêt qu'il faut porter à ces questions-là, qui vont nous permettre bien sûr de développer des stratégies pour faire face en réponse. Estamos tratando de desarrollar estrategias para poder responder a estas crisis humanitarias y nuestra estrategia principal es primero tener una línea de evaluación de línea de base y ver cómo integramos esto a nuevas áreas de concentración. Estamos anticipando ver cómo podemos ver estas áreas donde hay una alta concentración de personas para garantizar de que tenemos materiales, medicinas y también productos de reproducción sexual y que se puede entregar gratuitamente a estas áreas. Estamos también anticipando desarrollar una estrategia más avanzada para, por ejemplo, ver cómo podemos mejor distribuir apoyo en los centros de salud y para ver que las comunidades más vulnerables estén siendo servidas, incluyendo mujeres, niños y poblaciones vulnerables, para apoyar a las trabajadoras comunitarias que nos permitirá distribuir la tarea entre más actores y mejorar las capacidades de las clínicas locales para dar servicios más integrados. También nuestra respuesta de plan de emergencia, nuestro plan de emergencia nos permitirá crear clínicas móviles de acuerdo a las necesidades de ellos para cumplir las necesidades de estas áreas de personas desplazadas y que reciban servicios, estas poblaciones vulnerables con servicios móviles. Entonces, estamos anticipando, estamos viendo estas estrategias para garantizar que las personas tengan acceso a salud, particularmente a los productos de salud y sexualidad. Gracias. Gracias, de verdad ha explicado una vista amplia de cómo garantizar de que los derechos estén siendo protegidos y también viendo las estrategias de movilización de conexiones de salud. Gracias. Solo una recordatoria antes de la próxima ronda de que tenemos la sección de preguntas y respuestas. And focus on some of the key takeaways. So, what might be some priorities for action at the intersection of Prioridades para acción en la intersección de lo que son derechos humanos y resiliencia para mujeres que necesitan ocurrir en los próximos 5 años. Tal vez podemos empezar con la doctora Dico. Gracias. Bueno, los estimados de que el cambio climático va a duplicar para el 2030 y los impactos que van a sufrir las mujeres y las niñas en cuanto a salud reproductiva, derechos humanos y cambio climático, debemos de centrar esto en nuestras políticas centrales por medio de distintas propuestas para proteger los derechos humanos, especialmente para las mujeres, adolescentes y niñas, como agentes de cambio. Es algo necesario para poder proteger sus derechos reproductivos y transformar resultados. La muerte de mujeres al dar a luz. Así que es importante que las mujeres y las niñas sean el centro de esta respuesta. Y nosotros podemos hacer 3 cosas de 3 maneras importantes. Primero, debemos de tener una agenda de educación para informar acerca de las acciones
del impacto reproductivo, cambio climático y trabajar en la educación de las niñas para poder sobrepasar esos desafíos complejos e integrarlas en nuestros programas comunitarios y diseñar planes para poder intervenir y reducir obviamente todos los problemas de cambio climático y desastres naturales. En cuanto a las medidas humanitarias, esto también es algo muy importante para crear resiliencia y prepararse para emergencias y debemos de implementar los servicios iniciales básicos como intervención para salvar vidas. Y en cuanto a estructuras, debemos de empezar a hacer trabajo con las comunidades para asegurarnos de que la reproducción y salud sea implementada como procesos elementales. Y, por ejemplo, la revisión que hicimos nosotros en cuanto a la reproducción y el reconocimiento de lo importante que es la salud en las mujeres y cambio climático, necesitamos tener mecanismos financieros para que reconozcan qué importante es esto y por eso las contribuciones van a tener que ver con los derechos reproductivos y vivir libres. Y todos estos temas no son ya solo una opción, es algo necesario y tenemos que seguir presionando para poder cumplir y poder implementar esto para cambiar las vidas de las personas más vulnerables, especialmente las mujeres adolescentes. Thank you. It was really important Muchas perspective. gracias. Esta es una perspectiva muy importante. No solo que las mujeres y las niñas deben de liderar estas agendas, sino ser centrales y la importancia también de los paquetes de servicios iniciales básicos para asegurarse de que la salud reproductiva sea un foco central. Ahora vamos a pasar a la doctora Biplavi Vipu. Dr. Barry. Doctora Barry, entonces. Sí, muchísimas gracias. No la estaba escuchando, perdón. Pero para esta pregunta, nosotros insistimos en enfocarnos en que nuestros países son sujetos a todas estas crisis y queremos enfatizar que tenemos que hacer que la sociedad a nivel comunitario, pero a todos los niveles participen y sean parte de esto. Cuando hay un mecanismo comunitario que hace posible que se puedan monitorear este tipo de compromisos y realmente permita que la sociedad civil pueda contribuir a construir y prepararse para cualquier tipo de situación de crisis. Y tenemos varias, como hemos mencionado, que contribuyen también a la respuesta y resiliencia. Además de involucrar a la sociedad civil, deben de haber políticas y prácticas a nivel organizacional que dure y deben de haber programas de ayuda a los países y necesita haber una conexión entre la salud reproductiva y sexual y el cambio climático. En nuestros países, cuando han habido
momentos en los que la temperatura es muy alta, los niños o bebés que nacen antes de tiempo o los niños que desaparecen. Tenemos que concentrarnos en esto de manera múltiple para poder responder a todas estas crisis y debemos de incrementar la participación del gobierno y también agencias no gubernamentales para que todo esto sea una prioridad. La planeación familiar debe de ser prioridad y también salud reproductiva para niñas y mujeres y combinar estas estrategias con distintas fuentes financieras para poder promover estas metodologías y realmente lograr una resiliencia con derechos de reproducción y la crisis de cambio climático. Muchas gracias. Thank you, Dr. Jami. I think the one thing that was really interesting also in your Una de las cosas que es 2030 muy commitment importante también en el compromiso del 2030 es que el compromiso a alto nivel en el que la institución de la planeación familiar debe de ser promovida entre los ministerios y también grupos humanitarios y partes de desarrollo y planeación. Biblapi Bibu, si puedes hablar algo acerca de algunas prioridades en cuanto a estas propuestas que tienen que ocurrir en los próximos 5 años. Muchas gracias. Solo quiero decir que voy a compartir mi pantalla aquí. Voy a compartir esto y decir que en las Filipinas, aquí podemos ver ese nexo del cambio climático, salud y población y la integración de estas es un ecosistema, un servicio conectado. Así que lo que tenemos que tener es la oportunidad para lograr estas metas como un paquete integral y crear más oportunidades que no existen. No hay servicios de salud y participación en el manejo de conservación y resiliencia de cambio climático. Así que tenemos que mejorar y ayudar a que la comunidad pueda lograr esta resiliencia. Así que voy a dejar de compartir. Así que con esto lo que estamos tratando de ver es abordar la desigualdad y los problemas de desigualdad, y ese debería de ser una prioridad para seguir adelante con la igualdad de género y derrumbar esas barreras y políticas que contribuyen a esta desigualdad. Por eso es que dentro de este marco es muy crucial recibir apoyo en lo que estamos haciendo y destruir esas barreras políticas en cuanto a la salud reproductiva y hacer que se cumplan las leyes para proteger lo que son los servicios de reproducción de las mujeres y crear esa resiliencia para poder apoyar todos los servicios cuando hay desastres y problemas, y necesitamos tener sistemas más fuertes para poder ayudar a las mujeres en cuanto a servicios de salud reproductiva y poder tener esa resiliencia. Así que es también importante tener educación en cuanto a la salud reproductiva en los jóvenes, en cuanto a cambio climático y políticas de desastres naturales deben de ser implementados y derechos humanos. Tenemos que aplicar
estas metodologías para poder tener acción y comprometerse de manera financiera también para proveer ayuda. Y es importante hacer esto y fortalecer nuestras redes para poder proteger a las mujeres. Y la solución requiere interconectar estos problemas con organizaciones que puedan apoyar. Muchísimas gracias, Vipu. Es importante abordar estas barreras de desigualdad y también cómo es que nosotros participamos con la sociedad civil, y ya ha sido tocado ese tema por la doctora Bay, porque esto es importante. Todos ustedes han dado perspectivas muy buenas, pero algunos comentarios en cuanto a prioridades que centran las voces de las mujeres y las niñas que son impactadas en cuanto a las políticas y que se tiene que hacer desde una metodología de derechos humanos, y también cómo podemos hacer que participe la sociedad civil en la planeación de esto, y también cómo integrar esto en distintas políticas y programas en cuanto a salud reproductiva o cambio climático, derechos humanos en la adaptación de cambio climático a nivel nacional, pero también a nivel global. Pensar en procesos en los que nosotros podamos ver sus planes de acción e implementación y asegurarnos de que algunos de estos problemas sean integrados como procesos centrales y primordiales. Y también han hablado acerca de los servicios de salud reproductiva que tienen que fortalecerse y ser más resilientes. Y obviamente esto lleva también tratamientos y educación preventiva en cuanto a salud reproductiva, y hay varias preguntas en la sección del chat y me gustaría tomar algunas de estos, pero finalmente también hablaron ustedes acerca de romper ese silencio a nivel nacional en las secretarías y ministerios y tratar de encontrar maneras innovadoras para fortalecer estas perspectivas y también fuentes financieras para poder fortalecer esto. Tenemos algunos minutos todavía para preguntas y respuestas, y mis colegas en FP 2030 nos van a ayudar a navegar esto. Así que a lo mejor podemos hablar acerca de la pregunta de financiamiento, y tal vez la doctora Adico si pueda contestar esto. La pregunta es, ¿cómo podemos encontrar financiamiento entre las intervenciones humanitarias para los derechos de mujeres y niñas y planeación familiar? Dr. Digo, would you take that? Doctora Tico. Sí, seguro, lo siento. Estaba escuchando el otro canal. Muchísimas gracias. Sí, esto es esencial porque todos sabemos de que estamos viviendo en un país donde hay tantas demandas que son complejas, emergencias, actualizaciones, y por eso hablamos de esa integración e integración sistémicas. No solo es encajar todo, pero también asegurarse de que estamos pudiendo llegar a esos recursos y el impacto que tengamos es con esas áreas. Sabemos que invertir en mujeres y niñas va a tener beneficios múltiples, también en los tipos de temas que estamos cubriendo. Entonces, es por eso importante que los fondos no sean verticales. Tenemos recursos, pero tenemos la tendencia en enfocarnos en productos y inversiones para derechos de salud sexual y reproductos, y
es importante que aumentemos las ganancias tomando en cuenta de que lo que hagamos debe hacerse de una manera sistemática y una manera integral. Gracias. Gracias. Creo que garantizar de que los fondos continúe y que con esos servicios en diferentes servicios en momentos de crisis es esencial. ¿Hay alguna pregunta acerca de la cultura? Y quizás doctora Jamie Berry puede responder esta pregunta. ¿Cómo aumentamos derechos de salud sexual y reproducción y planificación de familiar con familias que tienen tabús y muchos quizás prejuicios? ¿Quiere que vaya primero? Sí, seguro. Oui, merci beaucoup. J'ai bien compris Sí, la question. Effectivement, dans notre contexte où il y a beaucoup de es tabous, verdad de que en nuestro contexto hay muchos tabús que regresaríamos al método multiseccional, que ce soit l'éducation, multisectoral, al trabajo que tiene que hacerse por muchos sectores, sea educación, género, justicia, derechos humanos, gente joven, sociedad civil, para que de verdad hagan trabajo de defensoría, de abogar por cambio permanente de comportamiento y normas sociales. En sí, trabajamos con muchas organizaciones en sociedad civil para de verdad llegar ahí. Es bastante lento este cambio, pero podemos llegar ahí progresivamente con este trabajo de abogacía fuerte. Gracias. Gracias. Y también, eh, sí, bien, siento que se requiere un método multisectoral. Y también quería agregar que a un nivel comunitario lo que podemos hacer es identificar a campeones o promovedores a quienes la comunidad escucharía. Y hay múltiples maneras de hacer esto y también de hacer que los medios se conviertan más conscientes acerca del trabajo de que estamos haciendo. Genial. Hay una pregunta y creo que está dirigida a quien mencionó la importancia de datos o información como una de las partes claves de acción. ¿Puede hablar un poco más sobre datos, información y evidencia en los trabajos de intersección entre derechos humanos y abogacía en esta área de derechos de salud sexual y reproductiva? Sí, muchísimas gracias. Hablamos de datos o información porque tenemos muchos datos. Es importante que sus países fortalezcan sus sistemas de datos para crear programas políticos. Sin estos sistemas de información no podemos acumular o construir evidencia y esto requiere inversiones. Y cuando invertimos en intervenciones para rescatar vidas, tenemos que invertir también en la acumulación de información. Estamos hablando de maneras innovadoras donde pueden hacer ah, evaluaciones, encuestas para mejorar nuestros esfuerzos, invertir en datos y sistemas. Tenemos países que tienen tantos datos, pero no están segregadas o divididas de maneras que nos sirven. Es por eso que es importante que tener preparados y tenemos que garantizar en estos países de que los apoyos humanitarios sean continuos y es importante para poder cumplir con o apoyar a las necesidades. Gracias. Gracias. El, el contin- la continuación de trabajo con los datos es importante. También es importante ver los impactos de todas estas esfuerzos en las mujeres y niñas. Mucho trabajo se tiene que hacer para garantizar que las políticas y programas respondan. Creo que tenemos una pregunta adicional
es una pregunta interesante para todos los panelistas, entonces le damos la bienvenida a todos los que quieran responder. Mientras que el sector de derechos de salud y sexual y reproductiva entienden que es importante incluir en los derechos climáticos. Algunas personas argumentan que planificación familiar no avanza los derechos porque reducir la fertilidad es una estrategia de mitigación. ¿Qué propuestas de valor de abogacía pueden compartir para cubrir este punto de vista? ¿Cómo expandemos la conversación más allá de control de población como una estrategia de mitigación de climática? Anybody. Quien pueda o quien quiera, cualquier persona puede responder. So Divya, maybe I can start. Si bien quizás puedo empezar. Creo que tiene que haber un entendimiento de que tiene que ser construido y convertido de que la contribución a la crisis climática, los países las poblaciones en desarrollo, no es toda la población que está decidiendo de que haya una crisis ambiental porque están siendo los más afectados. Entonces, creo que esa narrativa tiene que ser compartida ampliamente en el lenguaje que todo se entiende y también compartir el conocimiento de las evidencias que existen de la mitigación, usar la control de población como mitigación es una violación de los derechos de salud sexual y reproductiva y también no respeta la autonomía del cuerpo de un individuo y también aumenta esta narrativa de la patriarquía y es una narrativa que tenemos que compartir. Tenemos que informar acerca de esta narrativa con el lenguaje adecuado. Sí. También quería agregar de que sabemos que cuando las mujeres y niñas tienen agencia y autonomía completa, son empoderadas y resilientes y pueden mejor manejar y adaptarse a una crisis. Entonces, cuando hablamos de planificación familiar, hablamos de agencia y autonomía completa. Entonces, queremos invertir en mujeres saludables y empoderadas y cuando hacemos esto se acelera la resiliencia y construcción comunitaria y eso es bueno. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros panelistas por esta conversación tan rica y estamos pasando a nuestra próxima sección y les invito a participar en una conversación con Eric Bernardo, que trabaja para Youth Focal Point de las Filipinas. También con la doctora Sumiklesi Dubey. Y ellos van a y la señora Nesri Talvi van a hablar acerca de cuánto están preparados para las nuevas emergencias y nuestra estrategia de respuesta. Responde muchas gracias. Es un gusto arrancar esta conversación acerca de estar preparados para emergencias y estrategias de respuesta. Primero quería preguntarle a la doctora Samu, hemos aprendido mucho sobre la intersección de derechos de salud sexual y de reproductivos y resiliencia gracias a nuestros previos oradores. ¿Por qué es importante tener una preparación para emergencias? Gracias, Eric, y a los previos panelistas y oradores que han preparado la conversación. Y buenos días y buenas noches a todos en la sala. Es un tema emocionante en más de una manera. Creo que hemos cumplido con el caso
de las importancia de las consecuencias de cambio climático y las estadísticas lo demuestran. Creo que una reflexión a la pregunta que se hizo en el panel pasado, esto tiene que ver con derechos. La provisión de derechos de salud sexual y reproductiva en una crisis o en un ambiente de crisis en cualquier población afectada requiere a nosotros como colectivas creyendo que personas y mujeres particularmente tienen derecho a a salud reproductiva, derechos a acceso a contracepción, porque esto es se trata de cuándo la quiera y cuánto la necesita. Es más aún importante en una época de crisis. Hay muchas cosas que van más allá del control de una mujer y como colectiva, avanzar ese derecho puede llegar lejos. Y por eso que creemos que esto es algo que llega directamente a nuestra narrativa yendo al 2030. Y que también creemos que cuando hablamos de las mujeres protegiéndose de daños, es algo que escala en momentos de crisis y resalta de que es importante que aseguremos de que exista planificación familiar y contracepción para mujeres. Y nuevamente estamos viendo estadísticas y narrativas de que estamos en el mundo viendo en cualquier región del mundo. COVID nos ha mostrado que conflictos y guerras también nos están enseñando el impacto que una crisis puede tener en los derechos de mujeres y niñas en todos los lugares. Y esto muestra que afecta el bienestar de ellas. Y si no corregimos esto ahora, de sí vamos a luchar más allá para ponernos al día con estos derechos y cubrir algunos de esos detalles que esas pequeñas ganancias o logros que conseguimos. La pandemia de COVID está resaltando esto y tratando de entregar una respuesta que es muy desafiante poder planificar con esto de una manera intencionada. Y creo que para nosotros, 2030, invertimos en la preparación para emergencias. Cuando están preparados, pueden responder mejor a una crisis porque están creando esta extra capacidad para manejar y recuperarse cuando hay una crisis. Con estas estructuras que hemos visto en muchos países, es peor. Los resultados son peores en países que nunca se han preparado. Sabemos que en derechos de salud sexual y reproductiva tenemos que tomar estas medidas. Y empezamos aquí trabajando con estrategias en el 2018 y desde entonces en la vida hemos tenido muchas contribuciones a los esfuerzos globales para mitigar en crisis y apoyar con los derechos a la salud sexual y reproductiva. Y creo que es importante para nosotros como colectivo apoyar con que los datos, la información debe mostrarnos dónde podemos actuar más de una manera más fuerte. Y últimamente, Eric, que lo que importa para nosotros en el 2030 en nuestra nueva estrategia es que si algunos de los actores en nuestra estrategia es importante que ver quién más no está en la mesa sentado, con quien podemos hablar. Hay personas en el sector privado, personas que están conscientes de los temas relacionados al conflicto en el cambio climático. Esto está muy profundamente vinculado a la corrupción y estas son las medidas preventivas que tienen que estar en la mesa, en la discusión, para ver quién más debe estar participando. Y explícitamente entre ahora y antes, el número de países ha incrementado, así que nosotros estamos trabajando para incluir en esto y planear para que nos ayude a llegar
ahí en conjunto. Gracias, Eric. Muchísimas gracias. Sí, tal vez puedo decir algo más. Me da gusto verlos. Gracias, me da gusto verla. Fantástico. Mientras seguimos adelante con esta aventura, Ek, Nesrin, ¿cuáles son algunos de los elementos de esta transición? Yo sé que hay muchas cosas de las que hemos hablado en cuanto a la importancia de esta travesía y el trabajo de FP 2030 y lanzar esta estrategia es algo importante y tenemos que seguir creando estos logros y abordar todos los desafíos, pero ¿podrías explicarle a la audiencia cuáles son los elementos y en qué se está trabajando en cuanto a las estrategias de FP 2030 y qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Sí, muchísimas gracias, doctora Samu. Como parte de la transición de FP 2020 y 2030, hemos consultado con muchas partes interesadas y las prioridades que teníamos y esta nueva estrategia de respuesta de emergencia tiene que ver obviamente con todos nuestros socios y la estrategia refleja 4 lecciones aprendidas del 2020. Primero que nada, de acuerdo a la evaluación de riesgo para crisis y desastres naturales, 27% de los países realmente están ya listos con planes y todos ellos tuvieron un nivel de riesgo importante, pero solo 23% se comprometieron con partes interesadas. Y mientras empezamos a hablar más acerca de esto, hemos visto que se han incorporado más planes de estrategia en sus compromisos, como ya se mencionó aquí. Y segundo, los esfuerzos de FP 2020 era un trabajo de grupos humanitarios, pero eso no era parte de grupos técnicos que llevaban a cabo las políticas y compromisos. Y nosotros ya hablamos de esto en el panel, pero los gobiernos realmente tienen que prepararse y participar con los grupos humanitarios para tomar acciones de respuesta y que se puedan reconocer a nivel global como estrategias. Tercero, en el 2020, FP 2020 creó asociaciones fuertes con organizaciones de sociedades civiles y gobiernos, pero obviamente se podía hacer más trabajo y para reconocer esto nosotros empezamos a crear unas campañas más grandes para asociar y invitar también a asociaciones del medio ambiente. Y esto es muy importante también, crear estas asociaciones. Y finalmente, nosotros vimos que nos faltaban indicadores de respuesta de emergencia y tenemos que poder evaluar estas mismas y poder implementarlas para que todos seamos responsables del progreso y mitigar los efectos de estas poblaciones que son afectadas. Muchísimas gracias. Esto habla acerca de lo que se estaba hablando, de la importancia de esta información y las lecciones que se han aprendido en cuanto a qué se ha aprendido de todo esto. De estas lecciones que usted ha hablado, ¿qué más se debe de hacer para incrementar el acceso a las mujeres y niñas en momentos de crisis? Y algunas de las preguntas que ya se hicieron acerca de los problemas que han surgido. ¿Cuál es la proposición que se está haciendo y qué debemos de hacer adicionalmente para asegurarnos de que las mujeres y las niñas que necesiten ayuda la puedan obtener?
FP 2030 en cuanto a mujeres y niñas, la meta sigue siendo la misma, la planeación familiar sea algo para que las mujeres y niñas tengan acceso, pero la meta que tenemos ahora es crear una plataforma de colaboración de grupos humanitarios y de desarrollo para crear esfuerzos a nivel nacional y global, incluyendo organizaciones humanitarias y todo tipo de actores que puedan tener un papel fuerte. Y basado en nuestro progreso y también retroalimentación de estas partes interesadas, nuestra nueva estrategia es que queremos ver que sigue habiendo apoyo y compromiso de gobierno, pero también actores no gubernamentales. Así que queremos ver que esto sea reflejado en los compromisos y que todos se hagan responsables de esto. Y también FP 2030 pueda dar ayuda financiera y técnica a todos los actores que se comprometan. Así que poder lograr esto y también en colaboración con actores regionales. Nosotros sabemos que hay algunos actores como la Federación de Planned Parenthood y otros departamentos y agencias nacionales, y también poder seguir creando asociaciones para poder seguir adelante con nuestra agenda. Yo trabajo a nivel global, pero también crear más asociaciones a nivel regional y queremos continuar influyendo esta agenda a nivel nacional y global para asegurarnos de que sigamos siendo parte de la conversación de poder lograr más financiamiento, el papel que podamos tener y dar más información a distintas partes interesadas y también seguir aumentando nuestra base de datos de asociaciones para seguir planeando esto. Y por último, en cuanto a datos, queremos desarrollar también una medida integral y poder evaluar y rastrear el progreso que se ha hecho. Así que obviamente tenemos grandes planes en cuanto a nuestra nueva estrategia. Y FP 2030 quiere seguir facilitando estas conexiones entre diversos actores y la red que ya ha sido creada desde el 2020. Así que queremos concentrarnos para seguir progresando en esfuerzos de defensa y procesos específicos. Y en esto queremos escuchar un poco más acerca de las experiencias de cada país. Así que, Eric, en las Filipinas, que tienen tantos desastres naturales, ¿cómo ve usted esa estrategia de respuesta a desastres naturales para progresar en tu trabajo? Muchas gracias. Creo que la nueva estrategia y los papeles que tenemos en FP 2030 es estas asociaciones a nivel regional y global y asegurarnos que las vulnerabilidades de los jóvenes, niñas y mujeres sean minimizados. Y las Filipinas tienen una política nacional desde el 2016 que se concentra en esto, pero todavía se tiene que hacer más trabajo para implementar las respuestas a emergencias. Todavía hay una falta de comunicación entre los departamentos de salud y otras organizaciones. Se tiene que seguir creando esta red y apoyando de manera conjunta para ser más eficientes. Y la gente tiene que saber a dónde puede tener acceso de estos servicios, qué servicios hay y qué centros de evacuación hay. Nosotros hemos hecho un compromiso con varias asociaciones y hemos creado nuevos objetivos y estrategias. Si puedo leer una de las estrategias que tenemos en cuanto a la integración de salud universal y fortalecer, obviamente, la relación con otras organizaciones gubernamentales para cambio climático y concientización también de desastres naturales y
trabajar en conjunto. Y creo que nosotros estamos incorporando esto en nuestro nuevo compromiso en las Filipinas. Muchas gracias. Muchas gracias y brevemente nos puedes decir qué puntos podrían mejorar la respuesta de crisis en las Filipinas. Creo que un punto central es que los jóvenes deben de ser actores principales en cuanto a esta respuesta de emergencia. Ellos deben de participar desde la planeación e implementación de esta estrategia y obviamente tenemos que trabajar en colaboración con gobiernos y ellos tienen que hacerse responsables de la implementación de políticas. Así que ahora le voy a dar la palabra a Samu Dube, la doctora, para que hable acerca de las estructuras y cómo va a ayudar a FP 2030 para implementar estas nuevas estrategias y que las familias puedan tener acceso a todos estos servicios. Muchas gracias, Eric. Me entusiasma mucho escuchar esto y anunciar todos los grupos que vamos a tener en distintas regiones. Nosotros tenemos una nueva estructura en la que vamos a tener 5 grupos regionales y estas oficinas van a trabajar y coordinar los programas y actividades y esto va a ser para que los países puedan comunicarse de mejor manera y sean conectados de mejor manera, que tengamos una capacidad técnica y poder posicionarnos mejor en estas nuevas oficinas. Y también vamos a continuar cultivar estas asociaciones regionales y también a nivel mundial y también traer a nuevas asociaciones para poder acelerar estos esfuerzos en los que estamos trabajando y crear una mejor capacidad para proveer servicios. Y creo que de manera intencional tenemos que hablar acerca de lo que podemos hacer y estamos haciendo esfuerzos conscientes para ser mejores socios con grupos de la sociedad civil. Y Eric, tú has sido líder de varias organizaciones, pero tenemos que seguir co-creando soluciones en conjunto y tenemos que ser parte de la solución y no solo ser espectadores. Así que tenemos que seguir respondiendo para seguir ayudando a las mujeres cuando hay crisis y tenemos que sentirnos responsables para cumplir con estos compromisos. Hablamos hace rato acerca de las mujeres y niños como agentes de cambio, así que es importante que nosotros en esta nueva estructura nos aseguremos de que nuestras asociaciones realmente no solo participen, sino que realmente traten de lograr cambios para poder rastrear y saber lo que hemos hecho y qué impacto hemos causado. Así que creo que este tipo de plataformas es excelente porque nosotros tenemos que seguir trabajando y reconocemos las amenazas extremas que vemos alrededor de nosotros por conflicto, por cambio climático, especialmente por las poblaciones que ya están vulnerables a desastres naturales en todo el mundo y también pandemias como en la que hemos estado viviendo con COVID-19. Así que el FP 2030 está expandiendo la estrategia de respuesta a emergencias para incluir pronósticos en cuanto a resiliencia a nivel comunitario y nivel individual. Y con esto nosotros sabemos que de esta manera podemos seguir adelante si todos intencionalmente podemos definir lo que quiere decir para que nosotros podamos mejorar y lidiar mejor con lo que está ocurriendo alrededor de nosotros y también de manera intencional seguir siendo agentes de cambio. Así que nosotros también como organización tenemos que incluir en nuestra base de datos organizaciones de cambio climático, del medio ambiente y seguir
siendo defensores en estos nuevos compromisos y procesos. Y también me gustaría tomar esta oportunidad para agradecer a todos los que se han comprometido para seguir adelante con nuestra narrativa y asegurarnos de que los que todavía no se comprometen en estos 69 países, pero ahora todos los países tienen que estar comprometidos y realmente sí trabajando en esos esfuerzos de compromiso, incluyendo FP 2030. Country commitments and partners working in the climate areas. Hay socios que están trabajando en áreas climáticas. Estamos hablando, hay muchas acciones intencionadas que contribuyen a los efectos de cambio climático y más importante aún en la respuesta en momentos de conflicto y desastre. Muchos de nuestros socios en esta sala, mujeres, Women Deliver, USAID y otros en los que van a hablar después, USAID, actúan con esto de una manera intencionada porque reconocen la importancia de mejor programarse para crear una margen para cuando cambio climático y desastres y conflictos broten. Y por eso hay áreas para manejar en caso de una pandemia o emergencia para que las mujeres y niñas aún tengan acceso a sus derechos y también a la planificación familiar y derechos de salud. Ahora sí podríamos, no sé si Chris ya nos acompañó, podíamos pedirle a Chris Carter que por favor nos acompañe. Ok, muchísimas gracias. Chris, espero que mi cámara esté prendida y podrían verme. Muchas gracias. Solo quiero agradecer a todos los que han participado, a todos los panelistas y la audiencia por una conversación genial sobre los derechos de salud sexual y reproductiva y estar preparados en una emergencia y crisis. Y es tan importante que esto se hable acerca de esto y sabemos ahora de que son los más vulnerables y los más pobres quienes más sufren como resultado de cambio climático. Las niñas y mujeres muchas veces son los que están incluidas en ese grupo y sufren más. Y en cualquier crisis o crisis humanitaria, los impactos magnifica los derechos o los abortos o los embarazos y partos sanos y seguros. Entonces, quería FP 2030. Fue genial oír sobre estos temas de resiliencia hacia crisis para hablar un poco más. Soy el director para desarrollo humano en Inglaterra en la oficina general. Estamos pensando de esto por mucho tiempo y estamos siendo mucho tiempo trabajando. Hemos anunciado que vamos a recuperar los fondos a las mujeres y niñas y vamos a estar aumentando estos fondos. También estamos viendo, como parte de mi departamento, hemos estado viendo los impactos de cambio climático en los sistemas de salud y tuvimos un programa enorme que más de 56 países se comprometieron no solo a encontrar un sistema mutuo, sino también construir resiliencia en estos sistemas de salud con cambio climático y también frente a crisis y en áreas donde hay muchos conflictos de fertilidad.
acabamos de publicar un reporte sobre cómo evitar la muerte de niños infantes que nuevamente cubre algunas de las debilidades al construir resiliencia en los sistemas de salud. Entonces, espero que puedan vernos como aliados fuertes en esta tarea. Solo quiero tocar algunas de las cosas que fueron mencionadas para que pensemos mucho en estas. Creo que hay muchas cosas que resaltaron para mí. No voy a mencionar todo, pero sí necesitamos continuar con nuestras inversiones. Es muy importante de que invertamos en la resiliencia y estar preparados para emergencias y no solo como algo que se agrega. Tenemos que hacer muchísimo más alrededor de ver a estar preparado y cómo podemos fortalecer esto, y estrategias parte de esto. Parte de ello tiene que ver con información, qué es lo que entender lo que sucede en el campo, las lecciones aprendidas para ver cómo podemos enfatizar el estar preparado, y mucho aprendizaje está activamente en efecto, y las abogacía que tenemos que continuar en esta conversación, y tenemos que continuar con la abogacía y rendición de cuentas que hemos mencionado más de una vez. De verdad me gustó la conversación de las asociaciones, y algunos de ustedes mencionaron asociaciones que tienen sentido, no solo personas que se sientan y están de acuerdo, sino, como dicen, romper el silencio y ver aumentar nuestro impacto trabajando sobre sectores. Es la única manera que vamos a tener un impacto en esta área. Otras cosas más. FP 2030 tiene un papel enorme que llega a millones, y creo que se sabe que somos un aliado fuerte, pero queremos resaltar lo importante que es esto. Sabemos también que esta View 66 estamos esperando buenas recomendaciones para reforzar la importancia de los derechos de salud sexual y reproductiva y la resiliencia ante los cambios climáticos y crisis. Entonces, esperamos de que vamos a ver esto. Pero creo que voy a terminar ahí. Creo que sí necesitamos seguir hablando de esto. Y esto no es algo que requiere solo una conversación. Este tipo de eventos necesitan continuar. Así es como mantenemos o retenemos esa rendición de cuentas. Es una tarea de largo plazo, no es un área fácil que cubrir, pero si trabajamos juntos y trabajamos en estas alianzas, lo podemos hacer. Muchísimas gracias. Qué excelente sesión. Gracias. Gracias, Chris, por sus palabras de cierre y su liderazgo en este aspecto y para recuperar los fondos para las niñas y mujeres. Todo el mundo queremos agradecer a todos los que se fueron parte de esta reunión. Agradecemos a todos los que están presentes. Y quiero terminar reiterando de que FP 2030 aún está aceptando compromisos de países, actores no gubernamentales, organizaciones de derechos de mujeres, grupos jóvenes, la sociedad civil, incluyendo que están fuera del sector de salud y grupos de diversos. Y vamos a enviar la grabación y los diapositivas y la grabación de hoy. Tenga un excelente resto de su día. Gracias.